En el video de hoy, quiero contarles una historia que no empieza con fuegos artificiales ni confesiones dramáticas. Empieza con silencio. Ese silencio que crece en los matrimonios largos. Ese que se instala como polvo, lento, desapercibido y pesado. Nadie espera que los cambios más peligrosos de la vida lleguen sin hacer ruido. Pero lo hacen. Se cuelan entre conversaciones rutinarias, entre tareas, durante el suave murmullo de la música de fondo mientras preparas la cena. Se esconden tras sonrisas educadas, tras años de lealtad, tras la idea de que estamos bien hasta que dejan de estarlo. Me llamo Karen Matthews. Llevo 21 años casada. Esa cifra parece irreal cuando la digo en voz alta, pero es verdad. 21 años con Mark, un hombre que siempre ha sido confiable, firme, el tipo de esposo que todos dicen que es bueno. Y lo es en todos los sentidos que se supone que importan. Nunca olvidó el pago de la hipoteca. Nunca se saltó un cumpleaños. Siempre volvía a casa cuando decía que lo haría. Pero verás, algo bueno no siempre significa presente. Y los regalos, los verdaderos regalos, son algo completamente diferente. Hasta hace unas semanas te habría dicho que estaba contenta. Ni feliz ni infeliz. Simplemente existía. Simplemente hacía lo que se suponía que debía hacer. Te habría sonreído desde el otro lado de la sala en una cena. Te habría llenado el vino y te habría dicho que Mark y yo estábamos bien. Probablemente me habrías creído, porque yo también lo creía, o al menos me había convencido a mí misma. Pero la comodidad puede ser la mayor ilusión y rutina. Puede ser su propia ceguera. La noche que sucedió no fue especial. Esa es la parte que me atormenta. Fue una noche de viernes normal. Mark se había tomado su medicación para la espalda después de cenar y se había dormido temprano, como siempre. Nuestra hija Eva se había ido el fin de semana con sus amigas y la casa estaba inusualmente silenciosa. Ese silencio que te hace consciente de tu propia respiración. La única otra persona en casa esa noche era Eric, el hijo de mi mejor amiga. Ahora, antes de que Eric te deje llevar, déjame llevarte al pasado. Eric prácticamente había crecido en nuestra casa. De pequeño, corría descalzo por el patio trasero, con barro en las piernas, gritando para que Ava viniera a jugar a la mancha. Solía llamarme señorita Karen con una sonrisa tonta y siempre tenía un raspón en una rodilla u otra. Pero la vida tiene una forma de convertir a los niños en hombres cuando no estás mirando. Parpadeas y, de repente, el niño que una vez necesitó ayuda para atarse los zapatos está arreglando tu cerca rota. Eric tiene 31 años ahora. Tiene los hombros más anchos y la mirada más tranquila. Ese silencio que viene de cargar con cosas de las que no hablas. Hay una firmeza en él, un peso en su silencio que se siente seguro, no pesado. Esa noche, vino a Mark a dejarle una pieza para el coche. Ya ni siquiera recuerdo qué era. Quizás un cinturón, una herramienta, algo pequeño. Pero lo que sí recuerdo es que se quedó un rato. Me preguntó si podía terminar la película que estaban poniendo en la tele de la sala antes de irse a casa. Y yo, cansada, emocionalmente hambrienta y, sinceramente, agradecida por un poco de compañía, dije, «La grieta, claro». Lo que no sabía entonces era que ese momento, esa única decisión aparentemente inocente, sería la grieta que dejaría entrar la inundación. Estábamos viendo una vieja película de suspense policial. Ni siquiera prestaba atención. Las luces eran tenues, de esa intensidad que te hace sentir más solo con tus pensamientos. Me había envuelto en la manta, acurrucada en mi rincón habitual del sofá, el lugar donde siempre me sentaba. Eric se sentó en el otro extremo. Sucedió. Nada fuera de lo normal, nada que indicara lo que estaba a punto de suceder. Y entonces sucedió. Su pierna rozó la mía, apenas. Un roce suave y fugaz. No fue intencional. No al principio. Al menos, no creo que lo fuera. El sofá era estrecho. Él era alto. Pero sucedió una y otra vez, cada vez sutil,
cada vez fácilmente excusable. Si quisiera disculparlo, mi cuerpo lo notó antes que mi mente. Fue la forma en que se me oprimía el pecho, el hormigueo en la piel donde nuestras rodillas se tocaban, la forma en que contuve la respiración como si el aire hubiera cambiado. Y me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que no era nada, solo una coincidencia, pero entonces su mano se movió. No con audacia ni con agresividad, solo lenta, intencional en su vacilación. Dejó que sus dedos se deslizaran, rozando el lateral de mi pierna de una manera que dejó claro que no era solo un cambio de posición casual. Debería haberme apartado. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Me quedé paralizada. No por miedo, sino por confusión. Emoción. No porque lo hubiera planeado, no porque quisiera empezar algo prohibido, sino porque en ese momento sentí como si recordara quién era. La versión de mí antes de que la rutina se apoderara de mí, antes de que la chispa se apagara, antes de que la vida se convirtiera en listas, calendarios y gestos educados en la cena. No sé cuánto duró. Pero cuando terminó, no dormí. Incluso después de que se fuera, incluso después de que me acostara junto a mi esposo, un hombre al que una vez amé con fervor, y me quedara mirando al techo en silencio, todo había cambiado. Y entonces supe que no hay vuelta atrás una vez que te han visto.